En esta sesión vamos a conocer algunos conceptos muy importantes para el trabajo de seguimiento de casos y contactos COVID-19. En primer lugar, vamos a conocer algunas definiciones que son generadas normalmente en todos los países por la autoridad sanitaria local. Es importante conocer las definiciones que nos van a poner a todos de acuerdo para poder trabajar conjuntamente en las acciones de contención de una epidemia. ¿Quién es un caso COVID-19? La definición de caso. Podemos tener distintos tipos de casos, pero lo importante de entender es que todos los casos, ¿no es cierto?, son personas infectadas, personas que están desarrollando la enfermedad, independiente de que tengan o no síntomas. El caso confirmado es la persona enferma, ¿no es cierto?, que tiene un test PCR COVID-19 positivo, ¿no es cierto?, fue diagnosticada y confirmada. Ella puede ser sintomática o asintomática. Por otro lado, tenemos personas que son casos sospechosos. Estas son personas con al menos 2 síntomas de COVID-19 o cualquier persona con una infección respiratoria aguda grave que requiera hospitalización. En nuestro país hoy día la autoridad sanitaria, ¿no es cierto?, nos dice que estos requisitos tiene que cumplir una persona para llamarlo caso sospechoso. 2 síntomas COVID. ¿Cuáles son los posibles síntomas COVID? Este es el listado, ya algo se ha conversado de esto en las sesiones anteriores, pero básicamente entre ellas está la fiebre que tiene que ser un poquito más alta, 37,8 más, tos, disnea o dificultad respiratoria, dolor al tórax, dolor de garganta u odinofagia se le llama, al comer o al tragar fluido, mialgias o dolores musculares, calofríos, dolor de cabeza, puede ser diarrea también, puede ser pérdida brusca del olfato, que le llaman anosmia, o pérdida brusca del gusto, que se llama ageusia. Cualquier persona con 2 o más síntomas de los que mencionamos se considera hoy día, durante esta pandemia en Chile, un caso sospechoso. Va a ser caso sospechoso la persona que tenga estos síntomas, por ejemplo, mientras espera realizarse un test PCR y confirmarse. En el momento que se lo realice, va a transformarse en un caso confirmado. Pero por otro lado, tenemos otro tipo de casos, los casos probables. Estos casos son personas que han sido contacto estrecho de un caso confirmado y que han desarrollado síntomas, al menos un síntoma del mismo listado. Entonces, esta persona era un contacto que había contactado un caso positivo y en el transcurso de los días desarrolló síntomas. Basta con que desarrolle uno de estos síntomas del listado y ya lo vamos a considerar un caso probable. Esta persona no necesitaría hacerse un test confirmatorio, porque la verdad, como el caso que lo contagió es confirmado, hoy día podemos considerarlo un caso COVID probable. Los casos todos se manejan de la misma manera, es decir, se les indica aislamiento. Eso es muy importante. Les menciono aquí la referencia del Ministerio de Salud, una resolución que tiene una fecha, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las definiciones de caso, la autoridad sanitaria podría irlas cambiando en el transcurso de las epidemias, y eso es muy habitual de ver. Se suelen hacer cambios para hacer cada vez más sensibles las definiciones. ¿Quién es un contacto estrecho COVID-19? Bueno, un contacto es una persona sana, a diferencia de los casos, ¿no es cierto?, que estaban enfermos. Esta es una persona sana, asintomática, pero que tuvo contacto con un caso confirmado en su periodo infeccioso. Es decir, desde 2 días antes de iniciar los síntomas hasta 14 días después. Si el caso no presentaba síntomas, el contacto debería haber ocurrido durante los 14 días siguientes a la toma del examen PCR.
Ejemplos típicos de contacto estrecho. Más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de 1 metro, ¿no es cierto?, con una persona, caso confirmado. Entonces, en esta categoría se incluyen todos los contactos, por ejemplo, directos, de abrazarse, darle un beso a alguien, darle la mano, en fin, desde los contactos directos, o podrían ser no contactos directos, pero que estuvieron a menos de 1 metro por más de 15 minutos. También es contacto estrecho el compartir un espacio cerrado por 2 horas o más. Por ejemplo, en una oficina, en un trabajo, en una reunión, en un colegio, entre otras situaciones. También es contacto estrecho vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogares, tales como hostales, internados, instituciones cerradas, una cárcel, un hogar de ancianos, hoteles, residencias, entre otros. También es contacto estrecho aquella persona que se traslada en cualquier medio de transporte cerrado a una distancia menor de 1 metro con otro ocupante del transporte que estaba, ¿no es cierto?, que era un caso confirmado. En general, en Chile, en los medios de transporte se considera más o menos todas las personas que estaban como a 2 asientos de distancia, por lo menos, para todos lados. Otro ejemplo típico de un contacto estrecho, es un caso particular, ¿no es cierto? Es una persona que le brinda atención directa, ¿no es cierto?, a un caso COVID-19 confirmado. Puede ser personal de salud o puede ser un cuidador de una persona que está infectada en la casa, ¿no es cierto? Pero que lo hace sin usar mascarilla o elementos de protección personal. Ese es otro ejemplo frecuente de contacto estrecho. Por otro lado, la autoridad sanitaria en nuestro país y en muchos países del mundo ha definido que los viajeros que provienen del extranjero, ¿no es cierto?, en los momentos de pandemia, en que todos los países tienen casos, ¿no es cierto?, independiente de dónde vengan, se manejarán como contactos. ¿Qué hacemos con los casos? ¿Cuál es la medida de contención más efectiva para que los casos no contagien a otras personas? Es el aislamiento para los casos. El aislamiento, ¿no es cierto?, lo que pretende es separar, distanciar a personas enfermas de sanas o de cualquier otra persona. Está indicado para todos los tipos de casos. Puede hacerse el aislamiento en la casa del caso, siguiendo recomendaciones bien estrictas del Ministerio de Salud, que pueden encontrar en esa página web con más detalle, ¿no es cierto? Ahora, hay que entender que estas recomendaciones no son fáciles de cumplir, porque la persona tiene que estar en una pieza solo, aislado, permanentemente durante todo el aislamiento, ¿ah?, sin salir para nada. Si necesita salir para atenderse al médico, bueno, tiene que plantarse una mascarilla, ¿no es cierto?, y avisar que va a ir a un lugar como ese para que sepan recibirlo porque saben que él es un caso confirmado. Ahora, como estas condiciones son difíciles de cumplir, tener una pieza para ti solo, con un baño para ti solo, poder estar aislado todo ese tiempo, muchas personas requieren ir a una residencia sanitaria, es decir, un lugar donde se dan estas condiciones y donde hay personas que pueden apoyarlo para cumplir estas condiciones, ¿no es cierto?, ya que en su hogar no pueden hacer un aislamiento seguro. En los hospitales, por ejemplo, los casos son manejados en un lugar separado, donde el contacto sea mínimo con ellos, para aislar a este paciente de otros. Y el personal de salud que se acerca a estos pacientes usa elementos de protección personal, como las mascarillas, los delantales, los guantes, los anteojos, etc. ¿Cuánto tiempo debe durar el aislamiento? Todo el periodo infeccioso de esta enfermedad COVID-19. Es decir, desde 2 días antes del inicio de los síntomas y hasta un tiempo que en Chile por norma definimos en 14 días. Esto se cumple sobre todo para pacientes leves, ¿no es cierto? Estos pacientes leves en teoría podrían
pasado por lo menos 10 días, ya podrían ellos dejar de hacer el aislamiento, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, como que se hayan mejorado completamente, que estén sin fiebre en los últimos 3 días, ¿no es cierto? Y que no estén usando medicamentos para bajar la fiebre. Ahora en Chile se usa por norma 14 días, ya que es más práctico, no hemos definido exactamente, bueno, a qué le vamos a llamar caso leve, caso mediano, caso severo, entonces es mejor utilizar esta norma general. Ahora, esto no es lo mismo, la duración del aislamiento no es lo mismo que el periodo en que uno podría considerar clínicamente recuperada a una persona, ¿ah? Sobre todo si una persona estuvo grave, ¿no es cierto?, estuvo en la UCI, para declararlo recuperado, ¿no es cierto?, ahí entran los criterios clínicos de su médico tratante, y eso puede ser mucho más largo. La cuarentena. ¿Qué es la cuarentena? La cuarentena es restringir el movimiento y el contacto de las personas sanas que han sido expuestas a un caso. El objetivo es evitar que contagien a otras desde el inicio de su periodo infeccioso. Incluso la cuarentena, ¿no es cierto?, puede evitar el contagio aunque una persona cursara toda su enfermedad en forma asintomática, porque si se mantiene en cuarentena, no va a contagiar nunca. La cuarentena restringe el movimiento de una manera en que no se puede salir de la casa, a menos que se necesite ir a un centro de salud o porque la persona desarrolla síntomas, ¿no es cierto? En ese caso, la persona ya va a pasar a ser un caso sospechoso, va a terminar siendo probablemente un caso probable si estuvo en contacto con un caso positivo confirmado. Es un deber del contacto cumplir la cuarentena. De no ser así, incluso se pueden aplicar multas o penas por parte de las autoridades. ¿Cuánto debe durar la cuarentena? Dura el equivalente a un periodo de incubación de esta enfermedad, es decir, 14 días desde el último día que tuvo contacto con el paciente infectado, es decir, esa persona que posiblemente lo contagió. ¿En qué consiste la cuarentena individual obligatoria? ¿Por qué les menciono esto? Porque en Chile estamos enfrentados básicamente a dos tipos de cuarentena. Esta cuarentena individual obligatoria, ¿no es cierto?, que se le indica a los contactos de casos confirmados. Pero también hemos tenido indicación por la autoridad sanitaria de lo que se llaman las cuarentenas comunitarias totales. Ya les voy a explicar lo que es eso. Veamos en qué consiste la cuarentena individual obligatoria. Se trata de no salir entonces de la casa ni recibir visitas, pero la persona puede deambular dentro del hogar, manteniendo estrictas medidas de distancia social con los familiares, y solo podría salir si que tiene que ir a un centro de salud o desarrollar síntomas. Tiene que mantener estricta higiene de manos y una serie de otras sugerencias, ¿no es cierto?, en que se privilegie que la persona esté o duerma en una pieza solo, que trate de no compartir sus instrumentos, su baño y sus cosas personales. En esa página web pueden encontrar más detalles de cómo se lleva una cuarentena individual obligatoria. Estas personas se sugiere que no cuiden o no entren en contacto con otras personas de alto riesgo, ¿no es cierto?, como adultos mayores, enfermos crónicos, embarazadas. Estas personas se encuentran en un listado oficial, ¿no es cierto? Si el caso, ¿no es cierto?, si el caso confirmado es confirmado el que ustedes tuvieron, ¿no es cierto?, en contacto, eso inmediatamente gatilla una notificación y se busca a los contactos. Por lo tanto, este contacto que está haciendo la cuarentena va a estar en este listado oficial de la autoridad sanitaria y puede recibir multas o penas si no cumple los 14 días, como yo les mencionaba. Incluso se puede enviar a cumplir la cuarentena a una residencia sanitaria para contactos si es que es encontrado infringiendo la cuarentena. Los trabajadores que han sido contactos tienen derecho a licencia médica, al igual que los casos. Finalmente, ¿en qué consiste la cuarentena comunitaria total?
La autoridad sanitaria indica esta medida obligatoria a algunas localidades, comunas o regiones del país por un tiempo determinado. Y las personas que viven en estos lugares, todos los que viven en estos lugares, independientes sean casos, sean contactos o sean personas totalmente sanas, deben quedarse en su hogar. No deben ir a trabajar o estudiar, pero no se les da una licencia médica. Esto es una razón de fuerza mayor. Esta es la medida más extrema, ¿no es cierto?, que se toma de restricción, ¿no es cierto?, del movimiento de las personas cuando hay una epidemia. Solo pueden salir con un permiso obtenido generalmente en internet o en la comisaría en forma personal, para ir puntualmente, ya sea al sistema de salud, al supermercado, a la farmacia, o a caminar con un paciente autista o a pasear una mascota. Ojalá sean el mínimo de permisos posibles, porque se trata de que las personas estén confinadas en su casa. Estas personas, dentro y fuera del hogar, deben, por supuesto, utilizar las medidas de higiene general y de aislamiento físico de al menos 1 metro indicados para todo el país. Pero a diferencia, ¿no es cierto?, de la persona que está en cuarentena obligatoria, esta persona pudiera salir con un permiso. El que está en cuarentena obligatoria no puede salir. Finalmente, resumiendo, tenemos los casos, que son enfermos, infectados, ¿no es cierto? Pueden ser casos confirmados, ya sea asintomáticos o asintomáticos. Pueden ser casos sospechosos, ¿no es cierto?, que tienen síntomas de la enfermedad y están a la espera de hacerse un examen, por ejemplo. Si se lo hacen, pueden confirmar y pasar a ser confirmados. O también existen los casos probables, que son contactos, ¿no es cierto?, que en determinado momento desarrollaron algún síntoma y inmediatamente los consideramos casos, no necesitan hacerse el examen y pasan a ser entonces casos al igual que los otros. Todos los casos se manejan en forma similar. A ellos corresponde un aislamiento obligatorio. Las personas tienen que estar en una pieza solos y no salir de esa pieza por el periodo del aislamiento. Los contactos, en cambio, son personas sanas, ¿no es cierto? Personas sanas que entraron en contacto estrecho con un caso. Y en el caso de ellos, deben hacer lo que se llama la cuarentena individual obligatoria, es decir, quedarse en su casa, pero no están confinados estrictamente a un dormitorio sin salir. Ellos pueden deambular en la casa, pero manteniendo la distancia social y deben hacer la cuarentena por 14 días. Muchas gracias.